de Software y Algoritmos Cuánticos en el Instituto Tecnológico de Castilla y León. Está especializado en redes tensoriales y computación cuántica con compuertas. También es profesor del Máster MIAX en el Instituto BME. Es escritor en la revista Toolbar y a su vez es divulgador científico en un canal de YouTube que se llama When Physics. Así que bueno, Ale, todo tuyo, Tensor Networks y Qiskit. Voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación y también todo lo que vamos a hacer. Muchas gracias por la presentación. Entonces, ahora vamos a ir viendo estas cositas. Porque ya de base os he puesto en el chat tanto el link a la presentación, por si queréis mirarla, como también el link al repositorio que vamos a estar mirando para todo esto que vamos a ir haciendo con Tensor Networks, para ver cómo podemos ejecutar circuitos cuánticos utilizando Tensor Networks. La principal finalidad de esta charla es sobre todo que si vosotros, por cualquier motivo, quisierais hacer una especie de versión chiquitita de Qiskit, pues supierais por dónde tirar si queréis hacerlo con Tensor Networks. Si quisierais hacer pues, un proyecto más extendido, pues también podríais seguir un poquito de estas indicaciones y ir completando pues, las diferentes cosas que tiene Qiskit a partir de un poco este esqueleto. Pero, evidentemente, antes de empezar con cómo ejecutar circuitos cuánticos con Tensor Networks, tenemos que empezar pensando por qué querría hacer esto. Y un poquito la teoría. Ya de base, para empezar un poco con este tema, primero tenemos que saber lo que es un tensor. Y, bueno, podríamos perdernos en muchas maneras. De hecho, me doy cuenta de que esto, al igual, me está ocupando bastante espacio. Entonces, voy a hacer esto así. Vale. Hay muchas formas en las que podría presentaros los tensores, pero la más útil para lo que vamos a ver ahora es la siguiente, que es la notación que tienen las bases, para que nos quede bien claro qué es lo que vamos a hacer después. Básicamente, un vector vendría a ser esto que tenemos aquí, simplemente un conjunto de números unidimensional, esto es, un conjunto que tiene un solo índice en los cuales cada uno de estos números está asociado a una base, a un vector base. El caso de una matriz, realmente de un dos-tensor, lo que tendríamos sería lo mismo, solo que cada una de las componentes está asociada a dos bases al mismo tiempo, a dos vectores base al mismo tiempo. Por tanto, podemos decir que esto es una especie de conjunto de elementos bidimensional. Y en el caso de un tres-tensor, que ya sería algo más abstracto, pues lo que tendríamos serían tres subíndices. Por tanto, cada uno de los elementos está asociado a tres vectores base al mismo tiempo. Y para un n-tensor lo que tendríamos sería un conjunto de números tales que cada uno de ellos está asociado a n vectores base. Esto simplemente para introducir un poquito la notación y para ver a qué se refiere cada cosa. Hay muchas más consideraciones que hacen que esto sea un poco más técnico, pero podemos introducirlo así un poco para entender por qué tenemos estos subíndices. Ahora bien, desde aquí podemos saltar a lo que es una Tensor Network. Una Tensor Network simplemente es una representación gráfica de una ecuación. En este caso, tendríamos esta ecuación que viene a ser que el elemento sub IJL del tensor C es la suma en K de el producto de los elementos de otros dos tensores, de esta manera. De forma que lo que estamos haciendo es tener dos tensores, que en la representación de las Tensor Networks serían nodos, cada uno de ellos con un subíndice. Que en este caso pues tenemos el subíndice I, el subíndice J y el subíndice K y el L. Entonces cada uno de estos subíndices va a ser una arista en este grafo. Y como está repetido el subíndice K, por tanto, va a compartirse esta arista entre los dos tensores. Por tanto, esto que vemos aquí, lo único que significa es que tenemos el sumatorio en K de estos dos tensores. Básicamente es simplemente esto. Cuando tengamos
índices sueltos, aristas que estén sueltas, vamos a tener que eso es parte o que van a ser los índices del tensor que está representando esta tensor network, y los índices que estén uniendo a dos tensores van a ser esos índices sobre los que nosotros vamos a sumar. Esto, digamos, de una forma más conocida, sería una especie de producto matriz-matriz, solo que tenemos más índices por ahí perdidos. En este caso, pues, por ejemplo, si juntásemos estos dos índices con un reshape, pues lo que tendríamos sería que esto sería un producto de la matriz T con la matriz a través del índice K que las conecta. Entonces, claro, nos puede parecer muy simple lo que hemos visto y podemos decir, vale, ¿para qué querríamos utilizar esto? Pues simplemente porque podemos llegar a tener ecuaciones así de grandes, tensor networks así de grandes, y obviamente no querremos escribir todo el conjunto de tensores, subíndices y sumatorios que ello implica. Entonces podemos representarlo de una manera simple que además nos permite visualizar de una manera más clara cuáles son las estructuras que está siguiendo esta ecuación, qué cosas se relacionan más o menos con otras zonas más cercanas, y también pues, podemos ver cómo realizar estos cálculos eficientemente. Existen varias representaciones. Esto es, imaginaos que, por ejemplo, tenemos un tensor y nosotros queremos representarlo como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Podemos pensar en un circuito cuántico. Un circuito cuántico, o más bien un estado cuántico, lo podemos representar también como el circuito que genera ese estado. O también podemos visualizar un operador unitario como el circuito cuántico que implementa ese operador. Pues con las Tensor Networks podemos hacer algo equivalente. Si nosotros tenemos un tensor, que es simplemente un conjunto de elementos, aquí ya nos vamos a olvidar un poco del tema de las bases. Eso será relevante después. Si tenemos un conjunto de elementos, un conjunto de números, un conjunto de datos, lo que podemos hacer es representar ese conjunto de datos a través de una serie de tensores que se contraigan, o sea, que operen entre sí. Esto es, si imaginaos que tenemos, por ejemplo, una capa lineal de Deep Learning. Esto es una matriz. Entonces, lo que podemos hacer aquí es hacer un reshape de esta capa de forma que se vuelva un tensor con varios índices y esto transformarlo en una representación tensorial. Este conjunto de tensores, cuando los contraigamos, cuando hagamos ese sumatorio, nos van a devolver precisamente este tensor que tenemos aquí, solo que ahora pues lo tenemos desplegado en un mayor conjunto de tensores. ¿Cómo podemos hacer esto desde un tensor que ya conozcamos? Pues básicamente lo podemos hacer a través de descomposiciones de valor singular o SVDs. Entonces, básicamente, tenemos un tensor, aplicamos un reshape entre todos estos subíndices y digamos que separamos dos conjuntos. Aplicamos una singular value de composition entre ellos y lo que vamos a obtener son estas tres matrices. Entonces, ahora vamos a juntar estas dos de aquí de forma que ya tenemos este primer nodo, que va a ser el primer tensor de nuestra representación tensorial, y ahora lo que vamos a hacer va a ser estos dos los multiplicamos y por tanto obtenemos un nuevo tensor T', en el cual ahora vamos a juntar el índice que nos ha quedado suelto de la descomposición con el siguiente índice de la lista de índices que vamos a ir operando en el tensor. De forma que creamos ahora un nuevo tensor T', ya reshapeado, en el cual hemos juntado estos dos índices y estos tres índices que quedaban. Aplicamos una SVD y vamos repitiendo este proceso de manera que vamos extrayendo estos tensores. Entonces, si simplemente después de hacer este tipo de descomposición juntamos todas estas piezas que hemos obtenido, pues ya vamos a tener una Tensor Network que operada nos va a devolver este tensor original que nosotros estamos representando. Esto es una representación en Tensor Network de un tensor. Esto es interesante debido a que podemos, con este tipo de descomposición, comprimir información. Esto es, si tuviéramos
un tensor que tuviera unas ciertas estructuras de datos, digamos que sigan una serie de normas, podríamos tener que la suma de los elementos de estos tensores, la suma de ese conjunto, es menor que precisamente el número de elementos que tendría en el tensor original. Imaginaos que en el tensor original tenemos 2 elevado a 5 elementos. Pero en esta descomposición conseguimos disminuirlo a 2 elevado a 4. Porque hemos conseguido que los tensores que forman la tensor network que representa ese tensor ocupen menos espacio. Este es el proceso de compresión. En un caso mucho más grande, por ejemplo, en una capa de deep learning, donde tuviéramos, por ejemplo, 1.000.000 de parámetros, podríamos crear la tensor network que representa esa matriz y en vez de almacenarlo en una sola matriz de 1.000.000 de parámetros, podríamos almacenarlo, pongamos, en 5 matrices de 100.000 elementos cada uno. Por tanto, en realidad lo que tendríamos serían 500.000 elementos en vez de 1.000.000. Por tanto, estaríamos ahorrando espacio. Esto, evidentemente, es muy interesante en el mundo de la computación cuántica, ya que lo que tenemos en computación cuántica, como bien sabréis, es que representar o almacenar clásicamente un estado cuántico de n qubits requiere una cantidad exponencial de memoria. Entonces, claro, si en vez de almacenar un estado cuántico en un state vector, que realmente es un tensor de n índices, si en vez de almacenarlo en ese state vector, lo almacenamos en la representación tensorial de ese state vector, lo que podemos hacer es reducir la cantidad de memoria necesaria. Y esto es algo que pues, vamos a ver que es interesante, sobre todo en los casos en los que tenemos problemas de bajo entrelazamiento. Ahora bien, hay diferentes tipos de representaciones. Está el MPS, que es el básico, el Matrix Product State, que nos serviría sobre todo para representar estados cuánticos. Pero también podemos representar operadores cuánticos, que esto lo haríamos mediante un MPO, que pues sería esta forma de aquí. Para que os hagáis una idea de qué representaría aquí cada una de estas líneas, cada uno de estos elementos, de estas figuras, en el MPS, por ejemplo, cada uno de estos índices lo podríamos ver como una de las líneas de tiempo de los qubits en un circuito cuántico. Si esto lo pusiéramos de lado, lo que tendríamos sería precisamente las líneas de tiempo de los qubits que van avanzando en el circuito cuántico. Por tanto, estos índices libres, los índices físicos de la Tensor Network, nos representan eso, mientras que los índices verdes que conectan los tensores entre sí representan una especie de entrelazamiento o de la correlación entre estos diferentes qubits. Entonces, claro, el MPO lo que va a representar es precisamente una especie de puerta o conjunto de puertas que están siendo aplicadas al conjunto de qubits. Porque si esto lo conectásemos al MPS, lo que tendríamos sería, para que lo veáis de una manera directa, imaginaos que tenéis una Toffoli. Por ejemplo, una Toffoli con muchos controles. Entonces podéis pensar que, por ejemplo, cada uno de estos tensores es un control y esto es la puerta NOT controlada, multicontrolada. Entonces, como veis, ahí es directo que la puerta NOT controlada por 4 controles sería precisamente esta Tensor Network, ya que cada uno de estos índices rojos que tenemos aquí se conecta al circuito cuántico, o sea, los qubits que tenemos de entrada, y los índices azules son precisamente los qubits saliendo de esa operación. Esto lo podemos hacer en una dimensión, pero también lo podemos hacer en 2 dimensiones con los PEPs, los Projected Entangled Pair States, que básicamente lo que nos permite es hacer una representación donde las correlaciones no vayan solo en una dimensión, sino que vayan en 2 dimensiones, para, por ejemplo, sistemas cuánticos bidimensionales como el grafeno. Aquí básicamente tenemos el concepto de la compresión de información, que es un poco lo que os he estado explicando antes. Y claro,
podemos hacer la compresión de dos maneras. Podemos hacer la compresión exacta, que es con el proceso que hemos visto antes, simplemente teniendo en cuenta que la matriz que tenemos aquí, que nos surge cuando hacemos la descomposición de valores singulares, es una matriz diagonal de valores singulares que nos dice más o menos cuánto de importantes son las interacciones entre estos dos puntos. Pues ahora, si en esa matriz lo que hacemos es descartar los valores singulares que son iguales a 0, podemos eliminar filas y columnas de esta matriz que tenemos aquí, lo cual implica eliminar filas y columnas de estas dos matrices, lo cual nos permite de manera exacta, si solo eliminamos valores singulares que son iguales a 0, nos permite de manera exacta seguir teniendo exactamente el mismo tensor que teníamos al principio, ya que no estamos descartando ninguna información, estamos descartando solamente multiplicaciones por 0. Ahora bien, si nosotros lo que queremos hacer es una representación aproximada, porque en muchos casos no podremos comprimir información a base de utilizar compresiones exactas, si lo que queremos hacer es obtener un tensor que se parezca lo máximo posible al tensor T original, pero con unos requerimientos de memoria inferiores, lo que podemos hacer es realizar esta misma SVD y cuando lleguemos a este punto, lo que vamos a hacer es, en esta matriz de valores singulares, vamos a descartar los valores singulares más pequeños. ¿Por qué? Porque esos valores singulares más pequeños nos indican las interacciones menos relevantes entre estas dos partes del sistema. Pongamos, por ejemplo, que para que lo veáis de una manera más análoga al mundo cuántico, podemos ver esto como un sistema de un qubit que está entrelazado con otro sistema de 4 qubits. Entonces, claro, si hay poco entrelazamiento, los valores singulares aquí van a ser pequeños, porque no hay una correlación entre ellos demasiado fuerte. Pues precisamente, si nos cargamos los valores singulares más pequeños, el tensor representado se va a ver modificado poco y a cambio vamos a ganar que ahorramos espacio. Obviamente, esto lo podemos hacer arbitrariamente cercano al tensor original, simplemente pues descartando solo hasta el punto que nosotros queramos estos elementos, estos valores singulares, pero también podemos comprimir todo lo que queramos, descartando tantos elementos como nos sean necesarios para conseguir ese nivel de compresión. Obviamente, a cambio de perder precisión. Entonces, desde este punto, podemos preguntarnos, vale, si yo tengo la Tensor Network, que puede ser simplemente un circuito cuántico, ¿cómo recupero el tensor que esta Tensor Network representa? Pero lo que tenemos que hacer es contraer la Tensor Network. O sea, hacer el cálculo de la ecuación representada por la Tensor Network. Para ello, podemos hacerlo de dos formas. Hacer un conjunto de bucles anidados para cada uno de los sumatorios y hacer la operación directamente, lo cual va a escalar exponencialmente con el número de índices, lo cual es extremadamente ineficiente, o lo que podemos hacer es hacer un esquema de contracción eficiente, que pues, a cambio de cierto consumo en memoria, vamos a reducir enormemente el número de cálculos necesarios. Todo en base a la idea de que si yo quiero multiplicar matriz A por matriz B por vector V, podría hacerlo todo de golpe directamente poniendo dos sumatorios que lo que van a hacer va a ser multiplicarlo todo del mismo tipo y va a escalar cuadráticamente con el número de elementos que tengan las matrices. Lo que puedo hacer es primero multiplicar B por V y después multiplicar ese producto, ese vector que sale por A. O sea, hacer las cosas por pasos. Podemos ver la potencia que tiene esto con el siguiente ejemplo que es súper simple. Imaginémonos que tenemos esta Tensor Network. Quiero contraer esta Tensor Network y quiero obtener el vector que representa. Entonces, claro, en este caso, yo lo que voy a tener es que al tener 11 bucles, o sea, tengo 11 índices por aquí, entonces voy a tener 11 bucles anidados y si ponemos, por ejemplo, que cada uno de los índices tiene dimensión 10, pues voy a tener que hacer 10 elevado a 11 sumas de productos de 11 elementos, lo cual es bastante cómputo. Sin embargo,
si lo que hago es hacer esta operación por partes poco a poco, puedo rebajar este 10 a la 11 a simplemente 6 por 10 a la 3 productos de 2 elementos. De la siguiente manera. Primero voy a pillar este último tensor y lo voy a multiplicar por este de aquí. Esto va a escalar como orden de al cuadrado, ya que estoy multiplicando un vector por una matriz. Y con esto obtengo el vector L5. Ahora, en el nivel superior, en la fila superior, voy a hacer lo mismo. Voy a contraer esto con esto. Esto, como tenemos 3 índices implicados, va a escalar como orden de al cubo. Y con esto vamos a obtener otro tensor que va a ser en este caso una matriz, porque nos van a quedar 2 índices libres. Ahora, si contraigo el vector L5 con esta matriz, voy a obtener un vector llamado L4. Y esto lo puedo hacer en orden de al cuadrado. Por tanto, si hacéis las cuentas de complejidad computacional, lo que podéis ver es que si hiciera el cálculo directamente, simplemente con todos los bucles for, necesitaría orden de elevado a n operaciones, mientras que con este cálculo digamos, secuencial o iterativo, lo que puedo hacer es reducir este d elevado a n a orden n por d al cubo. Paso de exponencial a polinómico, lo cual es pues, bastante interesante. Entonces, lo mismo podemos hacer también con el tema de los circuitos cuánticos. Ahora, tras toda esta introducción, que era necesaria para que, no para que ya controléis completamente todos los detalles de cómo son las Tensor Networks, sino que más bien para que os vayan sonando un poco los términos, que vamos a ir viendo un poco más cuando vayamos al código, tenemos que preguntarnos, ¿cómo ejecuto un circuito cuántico con una Tensor Network y por qué puede tener sentido? Pues básicamente, primero tenemos que convertir el circuito cuántico a una Tensor Network. Y esto es extremadamente simple. Por lo siguiente, primero de todo, si tengo este circuito cuántico, lo único que necesito para convertirlo en una Tensor Network es dibujarlo exactamente igual. Y con eso ya voy a tener la Tensor Network. ¿Por qué? ¿Cuál es la sustitución de elementos que vamos a hacer? Vamos por pasos. Primero, el estado de entrada en nuestro circuito cuántico va a ser el estado de todos los qubits iguales a 0. Todos los qubits iguales a 0 es el producto tensorial de vectores que están en el estado 0. Esto es, de vectores 1, 0. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es aquí poner un vector que esté precisamente en ese estado, en el estado 1, 0, de esta manera. Porque si las líneas no están conectadas en una tensor network, entonces lo que vamos a tener va a ser un producto tensorial de esos tensores. Entonces, simplemente cambiamos todos estos estados 0 de entrada por vectores del vector 0. No es el vector de todos los elementos 0, sino que es el vector que tiene un 1 en el elemento 0. O sea, en la posición 0. Ahora, las puertas las vamos a cambiar por sus matrices equivalentes. Esto es, la puerta H la vamos a cambiar simplemente por la matriz de la puerta H, que es la 1, 1, 1, menos 1, todo partido de raíz de 2. Y lo pegamos en el mismo sitio. Y ahora, pues los controles van a ser simplemente deltas de Kronecker de 3 índices. Esto es que los únicos elementos no nulos de este tensor son aquellos en los cuales los 3 índices tienen el mismo valor y esos elementos no nulos son iguales a 1. ¿Por qué? Porque esto va a transmitir el valor de este índice tanto en la misma dirección por la que va el qubit como para abajo. Y el operador controlado va a ser simplemente un operador que va a ser la identidad cuando este índice vale 0 y el operador cuando este índice vale 1. Es una traducción bastante directa, pero que vamos a ver mejor cuando vayamos al código, porque esto, una vez lo ves implementado, queda mucho más claro. Entonces, ya ves que
la traducción al circuito cuántico, o sea, la traducción del circuito cuántico a la Tensor Network es directo. Es bastante simple. Ahora, ¿cómo contraemos este circuito? Tenemos varias posibilidades. Una, por ejemplo, si lo que quiero al final es el vector de estado resultante de este circuito, lo que voy a hacer es contraerlo de izquierda a derecha. Esto es, contraerlo al mismo ritmo o en la misma dirección en la que estarían sucediendo todas estas operaciones. Por tanto, primero tendría que contraer esta parte, entonces tendría este producto tensorial, luego contraigo con esta H, luego contraigo con estos dos tensores, luego con estos dos y luego con estos tres. Obviamente, esto puede tener algunos pros y algunos contras. Por ejemplo, si primero hago esta contracción, voy a tener un tensor con muchos elementos cuando realmente no es necesario. Por lo que podría, en vez de hacer eso, podría primero contraer esto con esto, luego contraer este con este con este y lo que salga, pues contraerlo en conjunto. Y así simplemente ir escalando la cantidad de memoria a medida que lo vaya necesitando. O incluso estar realizando contracciones que me permitan seguir teniendo un estado MPS. Por ejemplo, si yo contraigo solamente esta fila, luego contraigo esta fila y luego contraigo esta fila, sin contraer las filas entre sí, lo que voy a tener es otra vez una especie de cadena de tensores que es la representación del estado final. Y luego, pues puedo contraerlas de otra manera. Además de que esto me permite también hacer aproximaciones sobre el estado cuántico, que es una de las cosas que se hace muchas veces. Simplemente a medida que voy contrayendo hacia la derecha, si veo que este MPS, como os lo acabo de escribir ahora, si veo que este MPS aumenta demasiado la memoria, pues lo que hago es un proceso de compresión con otras técnicas que te permiten contraer MPS en otros MPS con pues, menos elementos necesarios. Ahora, si lo que quiero contraer, o sea, si lo que quiero conseguir es una matriz de densidad reducida, por ejemplo, lo que tendré que hacer es tener el circuito, tener otra copia del mismo circuito y pegarlos por todos los índices bajo los cuales estamos traceando. De manera que si contraigo esta Tensor Network, lo que voy a obtener va a ser la matriz de densidad reducida de este qubit. Porque esto es simplemente hacer una traza. Lo típico de que tenéis un ket y un bra. Y hacéis la traza bajo un cierto subespacio. Pues esto es simplemente que esos índices se van a conectar de esta manera. Y eso pues, nos permite contraer también esta Tensor Network de formas más eficientes, como por ejemplo de abajo a arriba en circuitos que tengan baja profundidad y que tengan muchos qubits. De esta manera, por ejemplo, podemos simular fácilmente imaginaos, una Quantum Neural Network que tenga un entrelazamiento lineal y que tenga una sola capa. Pues eso lo podemos simular hasta 1.000.000 de qubits perfectamente. ¿Por qué? Porque la dimensión que vamos a tener uniendo los tensores de SMPS, esa dimensión va a ser 2, porque es la dimensión necesaria para hacer una CNOT. Entonces, ahora, si lo que queremos hacer es muestrear el circuito, esto es, el estado final, obtener pues, una serie de cuentas o obtener probabilidades, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hacemos el circuito, hacemos una copia y aquí en medio ponemos un control. Entonces lo que estamos haciendo con esto es medir la probabilidad condicionada de este qubit, o sea, la probabilidad marginal de este qubit. Por tanto, el elemento 0 de este vector representado por esta Tensor Network va a ser precisamente la probabilidad de que si nosotros midiésemos este qubit, nos saliese el estado 0 y el elemento 1 va a ser precisamente la probabilidad de que si midiésemos ese qubit, obtuviéramos 1. Entonces, dadas esas probabilidades, pues lo que podemos hacer es tener un número aleatorio y si obtengo el valor A, pues proyecto sobre A y ahora hago lo mismo para el siguiente qubit. Y así pues puedo ir muestreando el estado que sale después de un circuito cuántico con tensor networks. Entonces,
esta sería la explicación más o menos teórica por encima. Como digo, el punto es sobre todo que entendáis un poco los conceptos. Ahora vamos a ir al código, pero en este punto es importante. Si tenéis alguna duda, que la comentemos. Sí, el código está en los comentarios o sea, en el chat de la propia llamada. Si habéis entrado más tarde, al igual no lo tenéis, pero lo vuelvo a enviar para que lo tengáis. Vale, hasta este punto, ¿hay alguna duda? Porque si no hay ninguna duda, vamos directamente al código, pero es importante que si hay alguna duda la resolvamos antes de ponernos, porque si no va a ser bastante lío y no vais a entender muchas de las cosas. Obviamente, me refiero a dudas nucleares de pues, cómo funciona una cierta cosa. En el código nos va a quedar bastante más claro cómo funciona mucho de esto. Vale, si no hay dudas por ahora, tenéis que ir básicamente a este repositorio de GitHub, donde pues, tenéis todo el código disponible. Tenéis los requirements aquí por si queréis crearos el virtual environment con las cosas que vamos a ejecutar, y también pues tenéis las funciones auxiliares y tenéis el notebook, en el cual está básicamente el código principal. Entonces, me muevo a, en mi caso, Cursor, pero vosotros podéis hacerlo en Visual Studio Code. Entonces, básicamente, en este código vamos a utilizar la librería Tensor Network, la de Google, que hay que tener en cuenta que esta librería ya no tiene mantenimiento, pero a nivel explicativo creo que es la que nos va a dejar más claro cómo hacer las cosas, porque otras librerías, al igual, o no te dejan ir tan en profundidad, como por ejemplo Quimp, que Quimp te lo implementa prácticamente todo ya, o digamos que te son bastante más difíciles de procesar ciertas cosas. Entonces, esta te da un punto más equilibrado entre medias. Y además tiene justamente las cosas que son más complicadas, no, pero más molestas de implementar, ya las tiene implementadas. Entonces, lo único que tenéis que hacer es pues, instalar el requirements txt a la hora de crear el virtual environment y pues ya podréis utilizarlo. Yo estoy utilizando Python 3.12.10 por si acaso, pero en otras versiones no debería daros ningún problema. Entonces, antes de nada, también voy a utilizar la librería tntorch, porque esta librería nos va a permitir hacer la compresión de MPS en otros MPS más eficientes de una manera que pues, sea factible. O sea, solamente utilizando este código en vez de la absoluta locura que hay que hacer para implementarlo desde cero bien. Obviamente, hay otras librerías que lo hacen bastante mejor, pero esta es la que lo hace de una manera más sencilla. Entonces, vamos a utilizar eso, vamos a utilizar Matplotlib para graficar nuestros circuitos cuánticos y vamos a utilizar pues, unas ciertas funciones auxiliares que tenemos en este punto .py para aligerarnos bastante el tema. Sobre todo porque esta función en concreto es bastante horrible. Entonces, por eso mismo vamos a dejarla ahí y que no nos ensucie el resto del código. Entonces, vale, si nosotros quisiéramos hacer una especie de Qiskit que nos permita ejecutar circuitos cuánticos con Tensor Network, primero tendríamos que crear una clase que almacene la Tensor Network y pueda ejecutarla, pueda contraerla y pueda ejecutar ciertos métodos que nos sean de interés.
esta clase, digamos que es un poco más abstracta que la clase que vamos a definir después, Quantum Circuit, que va a heredar de ella, y nos va a permitir realmente hacer cosas bastante más generales. Entonces, la estructura va a ser la siguiente. Hacemos esta clase de Tennis Circuit, que nos hace un contenedor donde vamos a meter los tensores y vamos a poder contraer los tensores. Un Quantum Register, que nos va a servir básicamente como diccionario, entre comillas, para hacer las asociaciones de qubits y de registros, lo típico de un Quantum Register, es simplemente para que las cosas vayan a su sitio. Y después un Quantum Circuit, que básicamente va a ser una función, va a ser una clase que va a heredar del circuito, del contenedor de tensores y nos va a permitir ir metiendo las diferentes puertas en un formato más parecido al de Qiskit. Y a partir de ahí, pues, sacar pues, ciertas propiedades, ciertos números que son los que deseamos a la hora de hacer nuestro cómputo y hacer nuestra simulación. Entonces, pues básicamente esta es la clase padre. Aquí tenéis una descripción más o menos larga de en qué se basa y qué es lo que se quiere hacer con esta clase. Es importante destacar el hecho de que hay dos esquemas de contracción básicos planteados, que son el que se hace en línea de tiempo, o sea, de izquierda a derecha en el circuito cuántico, y después estaría el espacial, que es de abajo a arriba, pero el espacial no está implementado porque esto es, digamos, una especie de introducción a ello. Y el espacial es bastante más complicado de implementar que el temporal. Y no nos daría tiempo, pues, aquí a abordarlo. Y lo que podemos utilizar como representación, que sería el state vector, que es lo típico de siempre, simplemente utilizar la Tensor Network para generar un state vector, o el MPS, que sería básicamente hacer que el estado a medida que va evolucionando siempre se encuentre en un formato MPS, ya sea pues, aproximándolo o ya sea de forma exacta. También podríamos utilizar un operador de densidad o un PEPS, pero estos no están implementados por lo mismo de antes, que sería mucha complicación y tampoco nos daría tiempo. Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a empezar esta clase? Pues vamos a empezarla con un init en el cual vamos a definir cuántos qubits vamos a tener y de qué dimensión van a ser esos qubits. Si queremos que los qubits sean de dimensión, si queremos que los qubits realmente sean qubits, pues entonces vamos a definir la dimensión como 2. Pero esto realmente te permite generalizar bastante más. Entonces, por eso le ponemos esto de poder escoger para futuro si queremos utilizar qubits o queremos utilizar sistemas cuánticos de una dimensionalidad mayor. Y le decimos cuántos qubits vamos a utilizar, precisamente porque vamos a almacenar nuestros tensores, nuestra Tensor Network, en una lista de listas. Una especie de array donde vamos a meter las puertas y todas las operaciones que vayamos haciéndole al circuito cuántico en forma de tensores. Entonces, como evidentemente el circuito cuántico tiene que empezar con el estado de todos ceros, pues lo que vamos a hacer es, primero, y así es como vamos a hacer todo el tema de la creación de tensores. Primero vamos a crear un tensor en el cual todos los elementos son iguales a 0 y es importante que sea un tensor complejo para que así podamos utilizar luego operaciones complejas. Entonces, vamos a hacer un tensor de todos ceros de la dimensión de los qubits, en el caso de los qubits de dimensión 2. Entonces, un elemento de dimensión 2, complejo, de todos los elementos 0. Y ahora vamos a cambiar uno por uno sus elementos. En este caso, el único elemento que es no nulo va a ser el elemento 0, que va a ser igual a 1. Entonces, con esto tenemos el vector 1, 0. Vale, esto es nuestro tensor inicial. Esto es un array de NumPy. Y ahora vamos a generar el nodo que, digamos, es el tensor de verdad de la Tensor Network. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a generar un atributo que es self.tensors, que va a ser la lista de listas. Aquí, el primer índice de esta lista nos va a indicar
la profundidad temporal, esto es, self-tensors 0 sería el inicio del circuito, self-tensors 1 sería la primera capa de operadores, self-tensors 2 sería la segunda capa de operadores, etc. Entonces, aquí hacemos una lista, que esto es una list compression, donde hacemos tn.node para crear un nodo, un tensor que almacene precisamente lo que el tensor, el array que nosotros queremos implementar. Le pasamos el array, que en este caso se inicia el tensor, le ponemos un nombre, que en este caso es get0 sub qdit, para indicar que el qdit es el de la posición qdit, y access names out. Out es el nombre que le vamos a poner a los índices que vayan hacia la derecha. Esto es, los índices que apunten hacia el futuro en el circuito cuántico. Y hacemos esto para cada uno de los qubits que queramos tener en nuestro circuito cuántico. Entonces, ya tenemos la inicialización de nuestro circuito cuántico metido como una lista de tensores. También vamos a guardar el número de qubits y la dimensión de los qubits. Y vamos a tener un atributo que es la profundidad. Esto lo vamos a utilizar para luego ir metiendo las capas de operaciones, de operadores, de una manera ordenada. Entonces, si nosotros queremos añadir un operador a esta Tensor Network, o sea, añadir una nueva operación a este circuito cuántico, lo que vamos a hacer es utilizar el método append operator, que esto sería pues una especie de append de los que tienen los circuitos cuánticos, los quantum circuits, con una puerta. Entonces, aquí tenemos que pasarle un operador que básicamente va a ser una lista de tensores, y precisamente esta lista la vamos a añadir la vamos a enganchar a un conjunto de qubits. Entonces vamos a decirle cuáles son los qubits a los cuales les vamos a aplicar este conjunto de operaciones. Obviamente, esto aún no está a nivel de puerta, esto está a nivel de tensores. Entonces, vamos a determinar cuántas capas tiene este operador, porque puede ser un operador compuesto por varias capas, esto es un circuito cuántico. Y también tenemos que determinar cuántos qubits va a tener implicado este operador. Porque el operador puede requerir menos qubits de los que tenemos en nuestro circuito cuántico. Entonces, primero pues, comprobamos que no nos pasamos del número de qubits y demás. Y ahora vamos a... bueno, creo que ya hay alguien que está pasando el link del código, entonces os lo dejo a vosotros irlo pasando. Entonces, claro, aquí lo que vamos a hacer es definir, vale, ¿en qué punto estoy yo del circuito? ¿Por qué? Porque si yo tengo, pongamos el circuito aquí. Si tengo este circuito, pongamos que lo tenemos en esta línea de aquí. Claro, yo aquí tengo profundidad, ¿cuánto? Tengo profundidad 2. Pero realmente, si quiero poner un operador en este punto de aquí, en este qubit, en vez de poner el operador aquí, lo podría poner aquí abajo. Lo podría poner antes y, por tanto, ocupar menos espacio. Esto es, comprimir lo máximo posible la estructura y la profundidad del circuito. Entonces, lo que hago es, defino T-free, que es el tiempo, es el primer tiempo, perdón, el último tiempo que está libre, en principio es la propia profundidad. Entonces, ahora voy a mirar desde esa profundidad para atrás cuál es el tiempo más pequeño que puedo encontrar en el cual en ninguno de los qubits a los cuales voy a conectar el operador, que ninguno de esos tenga ningún operador puesto. Esto es, cuál es el tiempo más anterior al cual puedo arrastrar este operador. El sitio antes en el cual puedo engancharlo sin, obviamente,
intercambiarlo sin conmutar con otro operador por el medio. Entonces, por eso, pues voy mirando hacia atrás y si en algún momento encuentro que hay un operador en alguno de los qubits que tengo ahí, pues en ese momento paro de buscar. Y simplemente digo, vale, aquí es donde puedo poner mi operador. Esto es simplemente para que sea lo más corto posible. Y si este tiempo es suficientemente pequeño, o sea, si este tiempo está en una cierta posición, pues simplemente pues, voy a hacer esto. Ya está. Si yo voy a necesitar, imaginaos que, por ejemplo, lo hago hasta aquí y tengo el circuito hasta este punto, pero quiero añadir un operador que tiene 2 capas, entonces voy a tener que extender el número de capas de mi circuito en una unidad. Por tanto, si el tiempo en el que empiezo a meter este operador más el número de capas de este operador menos la profundidad que tengo hasta ahora es superior a 0, esto es, si el tiempo en el que va a acabar este operador es superior a la profundidad que tenía hasta este momento, lo que voy a hacer es añadir nuevas capas que ahora mismo van a estar vacías, pero las voy a llenar. Y voy a aumentar la profundidad en tanto que he añadido capas a mi circuito por el operador. Y ahora lo que voy a hacer es, para cada una de estas capas y para cada uno de los qubits en los cuales tengo que aplicar el operador, voy a sustituir self.tensors de ese momento en el tiempo y de ese qubit por el operador de esa layer y de ese qubit asociado. Que básicamente es simplemente los huecos que he generado con la capa de non, pues simplemente sustituir ese non por el tensor que tiene que ir en ese punto. Y ahora que con esto básicamente puedo generar cualquier tensor network, Ahora lo único que tengo es que enviarle los tensores correctos a las posiciones correctas. Pues ahora, lo que tengo que hacer es definir la contracción, que es todo este monstruo. Entenderéis, evidentemente, porque no está implementado el PEPS o el operador de densidad, porque son mucha más movida que lo que veis aquí. Entonces vamos con el caso más simple. State vector en esquema temporal. Esto es, contraigo de izquierda a derecha a medida que va evolucionando el estado cuántico. Esto es, lo que tendríamos aquí. Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Vamos contrayendo por capas. Entonces, si hago esto en state vector, lo que voy a hacer es, primero, defino la última capa como una layer, como un vector de ceros, que va a ser el tiempo más reciente para cada uno de los qubits. Los qubits todos empiezan en el tiempo cero, entonces empiezo con un vector de todos ceros, para indicar en qué punto estoy de la contracción. Entonces, para cada tiempo hasta la profundidad, lo que voy a hacer es, tengo el qubit, para cada uno de los qubits, lo que hago es conecto la entrada de un operador con la salida del operador que tenga antes. Esto es sobre todo por si tengo huecos por el medio. Imaginaos que, por ejemplo, por aquí no tuviese este operador Z. Si no tengo ese operador Z, aquí voy a tener un hueco. Por tanto, tengo que saber en qué punto me he quedado para poder conectar este tensor exitosamente con este otro tensor. Porque si no, me quedaría ahí un hueco descolgado y se conectaría con un none, lo cual no tiene sentido. Entonces, los conecto con este operador, que por cierto, toda esta sintaxis es bastante general en varias librerías de Tensor Networks. Y aunque cambie entre unas librerías y otras, las lógicas son las mismas. Entonces, básicamente, conecto estos dos. Si en este paso temporal había un operador, conecto ese operador con
el último punto en el que había puesto un operador para ese mismo qubit y actualizo cuál es el punto en el que se encuentra este qubit. Y si esta puerta, por ejemplo, fuese una puerta control o fuese una puerta controlada por un qubit que hay por debajo, pues esto indicaría que esos tensores tienen un índice llamado down. Esto es el índice que apunta hacia abajo. Por tanto, si tiene ese índice, tiene que conectarse con el tensor que va a tener justo debajo, porque ese va a tener un NAP, porque se va a conectar directamente. Entonces, para tener en cuenta que el último qubit va por separado, pues tenemos que tener esto de aquí. Pero estos son detallitos. Entonces, ahora, haciendo esto, conectamos toda la Tensor Network. Y lo que vamos a hacer ahora es contraerla. Primero vamos a contraer el estado inicial. El estado inicial es un estado producto de todos los qubits en el estado cero. Por tanto, tenemos que decirle que tenemos un tensor actual, que en este caso va a ser el primero de todos, y lo voy a ir contrayendo con los tensores que voy teniendo debajo. Y así actualizándolo. Va a ir creciendo de tamaño, evidentemente. Pero tengo que ponerle esto. Primero, el nombre, le pongo un nombre actualizado. Entre qué dos tensores voy a contraer, es importante que el orden en el que contraigo los tensores va a determinar cuál es el orden en el que van a salir los índices después. Por tanto, vamos a poner siempre primero el que está por encima, para que así los índices salgan primero el índice que debería haber arriba y después el índice que debería haber abajo. Y que permita productos externos. Entonces, hacemos esto y hemos contraído la primera parte. Ahora vamos a tener que ir contrayendo hacia adelante capa por capa. Entonces, para cada uno de los pasos temporales, para cada uno de los qubits, voy a contraer el tensor que tenga ahora mismo con el siguiente tensor que toque. Por tanto, lo que haríamos sería, en este caso, contraigo primero todo esto y ahora contraigo con este, luego contraigo con este y luego con este y después con este y después con este y con este. Así en orden. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por tanto, al final voy a tener un tensor que va a ser el state vector. Si quiero hacerlo en formato MPS, esto es bastante más complicado, porque lo que voy a hacer va a ser contraer en una misma fila. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, pues voy a crear un MPS actual, que es el MPS de la primera capa, en este caso, y en cada uno de los pasos voy a contraer bueno, primero, obviamente, voy a asignar los tensores de la manera correcta y lo que voy a hacer va a ser, para cada paso temporal, voy a contraer el tensor actual que tenga en el MPS en ese punto con el tensor que tenga justo después para ese mismo qubit. Y estos son muchos detalles de cómo funciona la asignación de índices y comprobar si tengo algo justo después o no, si tengo algo para abajo o no y demás, que por eso os decía que también tenemos una función auxiliar, pero básicamente voy contrayendo con lo que tengo justo después. Contraigo esto con esto, después con esto, después con esto, después con esto. Y después para el siguiente contraigo esto con esto, con esto, con esto. Pero no los relaciono. Y voy haciendo esto hasta que ya haya acabado de contraer para cada uno de los qubits con el siguiente operador que tiene en la lista, con la siguiente capa. Entonces, si yo quiero que se aproxime, si quiero que sea un MPS aproximado, lo que tengo que hacer es, vale, cuando acabe de hacer eso, tengo que reordenar los índices de una forma súper compleja que veis aquí, la cual no nos vamos a meter, esto es mucho detalle técnico, pero vamos a hacer eso, comprimimos con lo de tntorch que tenemos definido en las funciones auxiliares y volvemos a desplegarlo de la manera inicial. De manera que podamos volver a hacer
esta contracción una y otra vez, de manera que vaya evolucionando. Entonces, y esto es súper rápido, el Quantum Register es simplemente un diccionario para saber qué línea corresponde a cada registro y a cada qubit. Ahora, si queremos hacer el Quantum Circuit, con el otro esquema, el Quantum Circuit es directo. Podemos definir un montón de cosas para saber los elementos, la profundidad y demás. Pero, por ejemplo, si queremos añadir una puerta, lo que vamos a hacer es append gate single. Básicamente, lo que vamos a hacer es una layer en la cual vamos a poner un nodo en una posición. Un nodo dado por un cierto tensor que nosotros le digamos. Y hacemos el append operator a la tensor network en esas posiciones. Si queremos añadir una X, definimos el tensor de la matriz de la puerta X, le ponemos el nombre X y utilizamos esta función que tenemos aquí. Y ya está. Podemos hacer lo mismo con la H, simplemente tenemos que definir la matriz de la H y aplicamos esto. Para Z igual, para la Y igual, para la RX, para la RY, para la RZ. Si queremos una controlada, pues tenemos que seguir un proceso un poco más complicado con el tema de los índices, teniendo en cuenta cuáles son los elementos nulos y los no nulos, con temas de señales y demás. Pero más o menos la lógica es la misma. Simplemente tenemos que definir el tensor, cómo funcionan los controles. Esto es, que cuando el índice de control es 0, aplique la identidad, y cuando es 1, aplique la puerta que está siendo controlada, y lo añadimos. Y así, pues, para el resto de procesos. Entonces, claro, bueno, como se nos ha ido un pelín el tiempo, simplemente, pues que veáis que puedes ejecutar lo mismo con la misma sintaxis de Qiskit, añadiendo pues, el Quantum Circuit con los Quantum Registers y vais añadiendo las puertas y veis que os va a generar un circuito cuántico así. Tampoco me he currado demasiado la visualización, pero se entiende que hay. Podemos sacar un state vector, que sería este de aquí. Podemos sacar, podemos crear también un operador, que sería el de aquí, y convertirlo en una puerta con un toGate, que también hemos definido ahí arriba. Y, pues, aparte, pues podemos sacar valores esperados. Podemos utilizar un MPS con una cierta precisión de aproximación y, pues, también podemos ejecutar algoritmos como, por ejemplo, el algoritmo de Deus-Joshua, que en el caso balanceado nos da lo que tiene que darnos y en el caso constante nos da lo que tiene que darnos. Entonces, bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero más o menos esto es un poco, sobre todo la parte más complicada, que era la inicial, de entender qué es lo que tenemos que ir abordando. Para hacer esto, creo que es sobre todo lo que era más importante o interesante de mencionar. El resto, pues son cosas que son más que nada desarrollo, ir juntando piezas, ir haciendo cosas un poco más lógicas, más de desarrollo, más que de meterse en qué es una Tensor Network y cómo utilizar esto. Entonces, yo recomendaría que le echaseis un vistazo profundo al código, si queréis ir haciendo cosas. Luego, si queréis utilizarlo para vuestros proyectos personales, es completamente libre, tiene una licencia MIT y podéis hacer lo que os dé la gana con él. Y, bueno, un poquito sería esto lo que quería comentaros en esta charla hands-on para que pudieseis al menos empezar un poquito en este mundo y ver cómo enfocar un simulador de circuitos cuánticos con Tensor Networks. Y bueno, no sé si hay tiempo para dudas porque me he ido un poco de tiempo. Bueno, chicos, no sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar a Ale. Un tema muy apasionante, o sea, permite, tengo entendido que es el SOTA, ¿no? Hoy para simular circuitos, Ale, que es el state of the art en cierto aspecto. Claro, es el estado del arte para cierto tipo de circuitos. Hay que tener eso en cuenta. Porque, sobre todo, los métodos aproximados van a depender mucho de que el circuito que estamos representando sea un circuito con un entrelazamiento limitado. La cuestión es que
realmente hay muchos algoritmos cuánticos que no tienen un entrelazamiento demasiado alto. Por ejemplo, una QFT, un QAOA. Realmente no tienen tanto entrelazamiento como uno podría pensar al principio, y precisamente eso hace que sean buenos candidatos para ser simulados con Tensor Networks. Por eso mismamente, en las pruebas de ventaja cuántica, por ejemplo, las cosas que hace Google y demás, lo que hacen es circuitos aleatorios, porque los circuitos aleatorios van a tener mucho entrelazamiento y por tanto no van a ser eficientemente simulables con Tensor Networks. Pero en general, si tenéis circuitos de entrelazamiento limitado o Quantum Neural Networks con cierto tipo de entrelazamiento con pocas capas, eso va a ser eficientemente simulable con Tensor Networks. De hecho, por eso mismo veis que NVIDIA le está metiendo tanta caña a librerías como Quantum y demás, porque realmente está ese potencial ahí, y también porque esto puedes aprovechar muchas técnicas en esto. Esto ha sido una primera pincelada, pero hay muchas cosas que se pueden hacer aparte de esto también. Ok, lo que por ahí a mí, o sea, me choca es que no haya una librería así tan, o sea, que sea mantenida y que eso como que digo, si es tanto el potencial, ¿por qué no pasa eso, no? O sea, no hay una librería como, sé yo, PyTorch que haga esas Claro. cosas, ¿no? Realmente hay varias librerías. Una de ellas es Quimp, por ejemplo, que Quimp tiene muchas cosas, pero muchísimas. Pero con muchísimas me refiero a que tiene prácticamente casi todo lo que se te puede ocurrir. El único problema es que si tú quieres utilizar Tensor Networks desde cero, o sea, crear una Tensor Network tú desde cero, controlarla tú y demás, pues tiene el problema de que la documentación no está completa del todo, o al menos no lo estaba la última vez que lo miré. Pero creo que han añadido algunas cosas. Bueno, eso es bueno. Pero tiene también sus cosillas. Bueno, pues esto sí que es nuevo. La última vez que lo miré hace unas cuantas semanas, esto no estaba. O al menos no me acuerdo de que estuviera. Pues entonces es el mejor momento. No, esto es lo que falla. Que esta es la parte que no está explicada. Entonces pues, tienes que descubrir cómo funciona Quimp. Pero también tiene otras optimizaciones por GPU, optimizaciones que te permiten utilizar un montonazo de cosas. También existen otras librerías como TensorCrouch que te sirven para, sobre todo, Tensor Networks desde cero, también juntarlo con Torch y demás, y Tensor, TenPy, pero cada uno está sobre todo centrada en ciertas cosas. Entonces hay que escoger, sobre todo, para qué quieres hacer tú en ese momento, cuál es la librería más adecuada. Claro, está bien, tiene sentido. Sí. Uh-huh. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario o algo. Bueno, si no hay preguntas, le agradecemos a Ale. Muy bueno, estuvo impecable, muy completo. Muchas gracias, Ale, por estar en nuestro Hit Fall Fest. Estuvo increíble. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa lo conectan por LinkedIn, Ale. Bueno, Richard.